El próximo 9 de febrero entrará en vigor el sistema de verificación de medicamentos para evitar la falsificación, el denominado SEVEN, un sistema para el que se preparan ya las 257 farmacias salmantinas, de las cuales 85 se encuentran en la capital. Precisamente el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Carlos García, protagoniza hoy el Café Televisión, un programa en el que García asegura que no hay desabastecimiento de vacunas y donde hace un llamamiento a la tranquilidad de los usuarios porque existen alternativas a muchos medicamentos. Con respecto a la automedicación, García advierte de que los antibióticos solo son eficaces contra las bacterias, no contra los virus como la gripe o los catarros. Un programa en el que el presidente del Colegio de Farmacéuticos habla sobre la mala praxis de la dispensación en farmacias o sobre el futuro de los jóvenes farmacéuticos. No hay ningún desabastecimiento de vacunas. Los propios pacientes sí que pueden ahí hacer automedicación, pero todo lo que sea fuera de los medicamentos publicitarios, en realidad no existe la automedicación. Si se dispensa sin receta, pues no lo puedo defender. Medicamentos biotecnológicos, que se dará un salto muy importante respecto a los tradicionales de síntesis química, pues también tiene un futuro, yo creo que muy importante. No hay ningún desabastecimiento de vacunas. Hace años, desde luego, en esta época las farmacias estábamos desbordados porque dispensábamos desde la oficina de farmacia, desde la farmacia comunitaria, las vacunas de la gripe, pero a día de hoy no existe desabastecimiento. Sí que existe desabastecimiento de algunos medicamentos, pero desde luego hay que tranquilizar a los usuarios, en este caso a los pacientes, porque hay alternativas, aunque haya desabastecimientos pues, de fármacos tan conocidos. Hablo de nombres comerciales porque es lo que más se conoce, como el Nolotil, que es el principio activo del metamizol, un antiinflamatorio no esteroideo. Hablo del Adiro, que se emplea a diario. Son reticentes los pacientes a la hora de sustituirle el medicamento. Nosotros en las farmacias, como técnicos del medicamento, podemos hacer la sustitución siempre diligenciando la prescripción, que no hay medicamento por desabastecimiento, pero no les cuesta trabajo. Tenemos desde las farmacias el CISMED, que es un sistema informático que nos permite conocer en tiempo real cuál es el desabastecimiento de los medicamentos. Y efectivamente, de algunos medicamentos sí que existe desabastecimiento, pero luego hay alternativa terapéutica. Estamos hablando, por ejemplo, del Nolotil, que en el año 2016 creo que se dispensaron 18 millones de unidades, o del Adiro similar. Del paracetamol hablamos de 7,8 millones de unidades. Pero hay alternativas, que es lo importante. En Salamanca están adheridas de las 257 farmacias, 54 farmacias. En España hay de las 22.000 farmacias, hay 4.600 adheridas a este sistema de CISMED, y entonces se puede conocer en tiempo real, como os digo, si existe desabastecimiento. Nosotros en el stock, en el sistema de gestión que tenemos de la farmacia, tenemos un stock máximo de cada medicamento, un stock mínimo. Cuando llega al mínimo, cuando dispensamos, salta automáticamente al ordenador, y al hacer el pedido al distribuidor, lanzamos el pedido, y si nos contesta en las 54 farmacias, o unas 4.600 de toda de España, conocemos si existe o no existe desabastecimiento de los medicamentos. Pero en vacunas no existe desabastecimiento. En el caso de la gripe, actualmente, como te digo, es la propia Consejería, la Dirección General de Salud Pública, la que directamente está en conexión con los laboratorios fabricantes, y antes de que comience la campaña ya tiene, digamos, encargadas las dosis que se prevén que se van a utilizar. Entonces es difícil el desabastecimiento, y sobre todo en el caso de la gripe, porque ya hay unas fechas determinadas para empezar a conocer el lanzamiento. Que muchas veces las farmacias
somos conocedoras de cuándo comienza una campaña de gripe en los propios pacientes, porque notas que empiezan a llegar con ya una sintomatología determinada, lagrimeo, cansancio, algo de fiebre. Entonces somos los primeros en saber si ya estamos en inicio de una nueva campaña a través de las farmacias Centinela. Esto que hay unas 200 farmacias Centinela en Castilla y León se le puede transmitir a la consejería y ellos ya van conociendo, digamos, con antelación cuál es el comienzo de la vacunación para la gripe. El antibiótico, pues como las vacunas, ha sido un hito para la sanidad, junto con la cloración de las aguas. Los antibióticos hay que conocer que solo son eficaces contra las bacterias. No hacen ningún efecto contra los virus, por ejemplo la gripe, o los catarros víricos. Entonces los antibióticos solo se deben consumir cuando los facultativos, en este caso los médicos, los estomatólogos o los podólogos, que son los capacitados para poder prescribir, y luego poder dispensar en la farmacia. A veces sí que puede que exista presión del paciente al médico para que prescriba un antibiótico, pero desde luego según su cualificación, si no lo estima necesario, pues desde luego no se lo prescribirá. Y en las farmacias, si nos lo solicitan sin receta, tampoco se lo vamos a prescribir, a dispensar. Primero porque no podemos dispensar un medicamento que es de prescripción sin receta. Los antibióticos, el problema de los antibióticos no solo en humanos, sino también en animales. En veterinaria utilizan muchísimo los antibióticos, por ejemplo la colistina, que es un antibiótico que se ha utilizado en veterinaria para el engorde de los animales. Estamos hablando en el 2003 de 2.000 toneladas de antibióticos de colistina en el año 2003. Por eso, no solo en animales, que luego van también al medio ambiente, aguas y a suelos. Y en humanos, el problema de los antibióticos son las resistencias bacterianas. Los medicamentos pueden actuar o bien sobre la pared celular de las bacterias, o bien sobre la membrana plasmática, o la síntesis de proteínas, o la replicación de su ADN. El problema son las resistencias, bien de forma porque mutan. Cuando utilizamos un antibiótico, el antibiótico afecta a muchos tipos de bacterias, pero digamos que elimina a muchas, pero quedan las que son resistentes a los antibióticos. Y en una próxima infección, probablemente esas son las que se extiendan y de ahí vienen los problemas. No existen ahora muchos antibióticos nuevos. Es muy difícil conseguir un antibiótico nuevo y que sea eficaz contra las bacterias. Las bacterias evolucionan, están mucho antes que la especie humana, digamos que son muy listas y van evolucionando y haciéndose resistente a lo que se intenta acabar con ellas. Esa es la razón fundamental. La OMS está muy concienciada y desde luego el Colegio Farmacéutico de Salamanca, el Consejo Autonómico, junto con la Consejería y la Agencia Española del Medicamento, estamos haciendo campañas para el buen uso de los antibióticos como fármaco. La automedicación con los fármacos que son los fármacos publicitarios, estos fármacos que aparecen con la pantalla azul en televisión, consulta a su farmacéutico, ahí sí que se intenta, desde una de las capacitaciones que tienen los farmacéuticos en la farmacia, de la educación para la salud, y los propios pacientes sí que pueden ahí hacer automedicación, pero todo lo que sea fuera de los medicamentos publicitarios, en realidad no existe la automedicación, porque en las farmacias tampoco dispensamos un fármaco con prescripción sin receta. ¿Que haya habido abusos? Pues probablemente, a lo mejor, pero sobre todo con la dosificación. Por ejemplo, el omeprazol, que también es muy conocido, pues probablemente no se ajuste a las dosis de uno diario. El abuso del omeprazol pues produce una mayor frecuencia de fracturas de columna, de fracturas de cadera, de fracturas de muñeca.
el ibuprofeno, que no se debe superar una dosis de 2.400 miligramos al día. El habitual con prescripción son 600 miligramos, serían 4 comprimidos o también una presentación en sobres. Es excesivo. El ibuprofeno pues acentúa los problemas cardiovasculares. Por ejemplo, el paracetamol, que también se utiliza muchísimo, desde luego afecta muchísimo al hígado, aumenta las transaminasas. Una persona que por un proceso febril o que esté tomando durante una semana paracetamol, si luego se le hiciera unos análisis para determinación de enzimas hepáticas, las tendría aumentadas. Tendría que estar, en fin, eliminado en pacientes que tengan alguna afección hepática o desde luego que tengan una dependencia del alcohol. Entonces, la automedicación en FPs, por ejemplo, sí que hay una alternativa al del ibuprofeno, que es el que tiene 400 miligramos. Ese se puede dispensar sin receta, pero es muy difícil, a no ser que hagas una muy mala dosificación y para llegar a superar por día los 2.400 miligramos. Claro, los medicamentos que sobran, desde luego, donde tienen que ir es a la farmacia, es al punto SIGRE, que recogemos medicamentos caducados, medicamentos en un tratamiento que les sobran fármacos, que a veces sucede con los antibióticos, porque los pacientes también dejan de tomar el antibiótico porque ya se sienten mejor, y al final puede que sea un fracaso de la terapeuta, de la eficacia terapéutica. Pero bueno, en todo caso, los medicamentos que sobren, sean por caducidad o porque has finalizado el tratamiento o te los ha retirado el médico por algún motivo, deben llevarlos a la farmacia, que sí es conocido, el punto SIGRE, que además tenemos aquí en Castilla y León, en la provincia de Valladolid, una planta de SIGRE que es de reciclaje de cartonaje, de los blister, todo lo que sea sólido, no suspensiones, jarabes, ni jeringuillas, pero todo el resto de medicamentos, desde luego, al punto SIGRE, que cada vez es más conocido por los pacientes. Si se produce, es una mala práctica, no está permitido, y si es así, desde luego, los que tienen que poner remedio sería la inspección farmacéutica, y nosotros desde el colegio, desde luego, no podemos defender lo indefendible. Si son con prescripción, tiene que ser con prescripción, con un consejo farmacéutico, que cumpla la dosis, que no supere la dosis que se le ha prescrito, y desde luego, como técnicos en medicamento, atender a cualquier duda que tenga el paciente. Pero desde luego, si se dispensa sin receta, pues no lo puedo defender. Ningún fármaco que necesite prescripción, desde luego, tiene que ser con prescripción. La farmacia española, la farmacia castellano-leonesa, el 80%, digamos, del establecimiento sanitario son de fármacos con prescripción. La farmacia online, bueno, los medicamentos con prescripción está prohibido por ley que se dispense a través de farmacias. No se puede dispensar. Sí se puede dispensar los medicamentos de especialidades publicitarias. No tiene nada que ver con la venta de un establecimiento sanitario como es la farmacia, de lo que se denomina parafarmacia. Los medicamentos, especialidades farmacéuticas publicitarias, sí se pueden dispensar. Tiene que tener un permiso, una identificación, que estás legalizada para poder ejercer esa dispensación. En Salamanca hay 3 farmacias, nada más, y en Castilla y León no recuerdo, pero puede que haya 9 farmacias. En fin, si necesitas un anticatarral de forma urgente, porque te has levantado, tienes un trancazo importante, lo lógico es que te acerques a la farmacia que tienes a menos de 100 metros de tu casa, porque somos accesibles, somos muy próximas,
y lo obtienes en un momento. El pedirlo, el que el farmacéutico te lo envíe, en fin, a lo mejor cuando llegue al día siguiente te ha dado tiempo a solicitarlo en cualquier farmacia. Tenemos la única facultad de farmacia de Castilla y León, entonces acoge a nuevos estudiantes salmantinos, desde luego, pero de otras comunidades. Pero esto es tradicional, de Asturias, de Cantabria, también del País Vasco, de Cáceres. Bueno, yo lo veo normal, que haya pluralidad de origen a la hora de estudiar en la Facultad de Farmacia. Este año se ha inaugurado el doble grado, creo que hay 10 plazas, supongo que se habrán cubierto la totalidad. También hay otro doble grado que ya lleva, me parece que 2 años, Farmacia y Pymes, es una especie de económicas, y desde luego, por ejemplo, Farmacia y Pymes está más orientado, sobre todo la Pymes, luego a la gestión de las grandes industrias farmacéuticas, y la biotecnología, pues hombre, ahora los nuevos medicamentos biotecnológicos, que se dará un salto muy importante respecto a los tradicionales de síntesis química, pues también tiene un futuro, yo creo que muy importante, y creo que va a tener mucho recorrido. De los medicamentos homeopáticos, en Salamanca, la profesora que estaba dando, no medicamentos homeopáticos, sino la fabricación. ¿Cómo es la fabricación? La tecnología farmacéutica que se utiliza para la fabricación de los medicamentos homeopáticos. No se desarrollaba la disciplina de la homeopatía. Y ahora en la facultad, la Junta de Facultad, creo que ha determinado, al jubilarse ya la profesora, no continuar con la asignatura de fabricación de medicamentos homeopáticos. Hasta ahora, como están calificados como medicamentos, todo lo que es medicamento en oficina, en farmacia comunitaria. En el momento que la Agencia Española de Medicamento determine que no son medicamentos y determine que no se pueden dispensar en farmacia, pues dejaremos de dispensarlos.